YouTube y me digan, mira, hay problemas de derechos de autor. Ah, no hay ningún problema de derechos de autor. Bueno, entonces vamos a ver el video de Sarco sobre la historia del teatro. Vamos a pasar un buen rato. Profe, yo no escucho. El video todavía no ha comenzado. Ah, no, sí. Sí, se había comenzado, pero por supuesto, yo doy por sentado siempre que cuando una persona habla, los demás escuchan. Pero en esta versión de la vida, esta versión a distancia de la vida, nunca me acuerdo de que hay que decirle a Zoom, mira, transmite la imagen y transmite el sonido también, por favor. Ah, perdónenme, muchachos, siempre se me olvida eso. Voy a tener que retroceder el video. Eh, ajá, vamos para atrás. Uno, dos, tres. Hola, buenos días. Nos toca ver en la clase de hoy el teatro. Más que todo, o principalmente, los orígenes del teatro, pero también vamos a ver unos conceptos. Vale. Este, el teatro es, como dice aquí en la lámina, un género literario constituido por obras generalmente dialogadas, destinadas a ser representadas ante un público en un escenario. En ese sentido, el teatro está hecho para ser visto, no para ser leído. Aunque, por supuesto, hay un texto y ese texto se puede leer. Pero básicamente el objetivo del teatro es para ser visto. Yo siempre interrumpo aquí porque ah, nada le impide a uno leer el texto, tirado en su cama, ¿no? Lejos del teatro tangible, ¿no? Del lugar, del edificio que se llama teatro. Y muchos alumnos siempre se mortifican porque no les da tiempo de leer la obra. Bueno, qué mal, ¿no? Pero hay que acordarse. El teatro es concebido desde el origen, concebido en la mente del autor para ser puesto en la escena, ¿no? Para que los actores interpreten cada quien su personaje. De modo que ustedes lo que tienen que hacer es ir al teatro. Bueno, si no están presentando esa obra en ningún teatro cercano o lejano, bueno, puede leer el libro, si lo tiene. Si usted tiene $250 para comprar el libro, como hizo nuestro compañero Hidalgo, eh, aunque era un libro de Agatha Christie, bueno, vaya y cómprelo y échele un ojo. Si lo encuentra en PDF también, aunque no va a poder darle librazos por la cabeza a nadie. Eh, en el futuro, cuando vean este video, van a decir, ¿de qué me está hablando este señor? Bueno, sepan los del futuro que estamos haciendo referencia a comentarios que se hicieron antes de la grabación y no lo voy a aclarar. Eh, no, bueno, si uno se encuentra, ahora voy a hablar muy en serio, si uno se encuentra por ahí en YouTube o en alguna plataforma un video de la representación de la obra, eso vale como ir al teatro a verla. Y no por flojera. En este momento no estoy recomendando que sean holgazanes y que vean el video en lugar de leer el libro. No, es que en este caso lo más recomendable es ver el video, ver la obra, ¿no? Que ojalá que pudieran verla sentados en una butaca con actores que están ahí presentes. Bueno, si no se puede lograr eso, el video es un sustituto bastante bueno. Y si no, el texto, pero lo ideal es verlo representado, porque esa es la idea que tiene el autor y la idea que tiene el arte del teatro en general, que se disfrute en presencia. Etimológicamente, la palabra teatro proviene del griego teatro, que significa lugar para contemplar, y que a su vez deriva de otra palabra, teastai,
que se traduce como mirar. Es el lugar donde se observa o el lugar donde se mira. El teatro también forma parte de lo que se llama artes escénicas, ¿no? Es decir, que se desarrollan dentro de un escenario, como ya les dije, para ser observado, para ser visto, y que combina las áreas de actuación, escenografía, es decir, todo lo que hay en escena, la música y el sonido para crear efectos, y el espectáculo en sí. Se denomina también como teatro el espacio físico, es decir, el espacio físico donde uno va a ver la representación. Y esto es un edificio o una sala que, como ya les dije, se destina a la representación de obras dramáticas, así como también otro tipo de espectáculos. Vamos a ver ahora los elementos del teatro. Como una rama de las artes escénicas, se compone de un conjunto de elementos que no se pueden separar entre sí, es decir, elementos indisociables. Puede ser, tiene, por ejemplo, que tener un texto, que es la composición escrita de la pieza teatral. Este texto está conformado por diálogos y acotaciones que definen la historia. Es decir, en los diálogos están esto está en lo que se llama acotaciones, que suele estar al principio, ¿no?, de los capítulos de la obra teatral o de las escenas, y allí es una pequeña descripción del escenario, de lo que debe haber el escenario, por dónde van a entrar los actores, etcétera, etcétera. El otro punto es la dirección, es decir, la dirección coordina todos los elementos que conforman la representación teatral. Y eso va desde las actuaciones hasta las escenografías, pasando por el vestuario, la decoración, el maquillaje, la música, el sonido, la iluminación, etcétera. Y por último, tenemos la actuación, que la actuación recae en los actores, y estos actores transmiten al público la verdad de cada personaje. Vamos ahora con el origen. El origen del teatro está envuelto en el misterio, porque ya forma parte de la mitología. Está relacionado desde antiguo con prácticas como la danza, la música, las prácticas simbólicos religiosas, la magia. Entonces, por ejemplo, antiguamente, cuando se celebraba una victoria, se celebraban los productos de la cacería, etcétera, etcétera, se hacían celebraciones alrededor de una hoguera, de una fogata, y se bailaba. Muchas veces se representaba la vida del animal que se había cazado. Se representaba, por ejemplo, la cacería a ese animal, y también había ceremonias de agradecimiento a los dioses por haber obtenido estos animales de la cacería y que iban a alimentar a la tribu en este sentido. Y se dice que generalmente la manifestación seminal del teatro fueron los bailes y las danzas. Estas manifestaciones dramáticas son las llamadas danzas mímicas, que vienen desde la prehistoria. ¿Okay? Estas se ejecutaban generalmente los magos de las tribus, acompañándose de música, de cantos, de cánticos corales, que también estaban dentro de estos cánticos los conjuros, con el objeto de espantar los malos espíritus, dar gracias a los dioses, celebrar la cacería, también ya después, cuando se evolucionó más, celebrar las cosechas, por ejemplo. Y se llaman danzas mímicas porque a través de la danza no se hablaba, no había no había como una historia. La historia se contaba no con palabras, sino a través de la mímica de los magos o de los brujos de las tribus. En Grecia, que es el lugar donde se dice que nació el teatro como representación dramática, los actos que se festejaban en honor al dios Dionisio tenían lugar en la época de la vendimia, es decir, en la época de la cosecha de las uvas, y se celebraban los frutos de esta cosecha sacrificando un macho cabrío. Esto era para agradecer a Dionisos el haber obtenido esa cosecha. ¿Okay? Sobre todo cuando el clima era benigno ese año y se tenía una cosecha abundante. Eso significaba trabajo, eso significaba vida, eso significaba alimento, y eso había que agradecerlo. Entonces, en estas celebraciones,
dionisíacas es que es donde se ve o donde se piensa que se originó el teatro como una representación. Esta ceremonia dionisíaca se celebraba con una procesión compuesta de carros de madera, y donde se llevaba la estatua del dios, que recorría la ciudad o el pueblo, y entonces eso era acompañado de danzas, un gran griterío, fiestas, borracheras, ¿no? Con el vino, que en eso se caracterizaban las fiestas dionisíacas. Ellos recorrían la ciudad en estos carros de madera, y después de llevar esta procesión a la ciudad o al campo, entonces se retiraban al bosque, donde tenía lugar el sacrificio, es decir, el sacrificio de un animal que era un macho cabrío. En dicha procesión, eso lo vamos a ver más adelante, en dicha procesión participaban hombres vestidos como sátiros, es decir, hombres vestidos con pieles de animales, ¿no? Cubriéndose el cuerpo con eso. La ceremonia, esta ceremonia de sacrificio, también la ceremonia de procesión, iba acompañada por el ditirambo. El ditirambo es una composición lírica que estaba, por supuesto, dedicada a Dionisos, y era cantada y bailada por estos sátiros. Precisamente de este rito o celebración nace la palabra tragedia, que, proviniendo etimológicamente de la palabra tragos, es decir, que significa macho cabrío, se podría traducir como el canto del macho cabrío, porque era el animal sacrificial. Estos sátiros constituyen el antecedente inmediato del coro. Durante mucho tiempo, inclusive después de la civilización griega, y cuando el teatro como representación pasó a otros países, un elemento importante en esta representación era el coro. Pero antiguamente el coro era el intermediario entre la naturaleza, la divinidad y los acontecimientos humanos, ¿no? Es decir, lo de los narradores de la historia. Y después pasó a convertirse en intermediario entre los acontecimientos que representan los actores y el público, además de la historia que los actores representaban. ¿Okay? Esto ya le da al teatro una estructura, vuelvo a repetir la palabra, una estructura de representación pública, donde los actores cuentan y actúan estas historias. Y el coro también servía precisamente como narrador de esa historia, y con su evolución muchas veces llegó a representar la conciencia de uno o más personajes dentro de la representación teatral. Históricamente y mitológicamente se considera que un personaje llamado Tespis está considerado como el primer actor del mundo. Este señor era un griego que vivió entre los años 534 y 535 a.C. Se cree inclusive, como ya les dije, que es un personaje mitológico. Se cuenta entre los orígenes. Perdón, me detengo aquí porque siempre me detengo. Porque aquí dice que Tespis se supone que vivió entre los años 534 y 535 antes de Cristo. Es decir, vivió un año o menos. Y además los vivió al revés. Porque tendría que ser 35 a 34. ¿No? Porque ya saben ustedes que antes de Cristo los años se cuentan al revés. Ahí tiene que haber algún error, ¿no? Yo creo haberlo investigado, pero ahora no recuerdo. Puedo buscarlo para la próxima vez que entremos aquí, porque esto se va a cortar dentro de menos de 4 minutos. Pero hay que tener en cuenta eso. Que ahí tiene que haber un error porque son años demasiado cercanos, uno seguido del otro. Entre el origen del mundo. Este señor era un griego que vivió entre los años 534 y 535 a.C. Se cree inclusive, como ya les dije, que es un personaje mitológico. Se cuenta entre los orígenes entre el origen de esta creencia de Tespis, que el hombre salta en una de estas fiestas dionisíacas, o cuando se estaban formando estas fiestas, el hombre salta vestido con una piel de animal desde la parte de atrás de un carro de madera.
fue tan real su actuación que la gente salió corriendo, ¿no? Creyendo que en verdad era un sátiro vestido con una piel de macho cabrío, y la gente se asustó. Y al hacer esto, él se convirtió en el primer actor de la historia. La interpretación que se le da a este acto o a esta actuación de Thespis es que la gente en el teatro, al identificarse con los personajes, vive la historia, lo que se llama vivir la historia vicariamente. Es decir, yo vivo, sufro, soy feliz a través del personaje. ¿Okay? Y la primera experiencia vicario quiere decir vivir a través de. La primera experiencia vicaria en la historia del teatro o del origen del teatro fue este acto de Thespis. Por eso es que se dice que él es el primer actor de la historia. Estas representaciones teatrales fueron evolucionando, ¿no? Al principio se representaban así como dentro de una habitación, dentro de un cuarto, con un solo personaje, pero cuando llegaron personas que podían escribir sobre estas historias, la necesidad de espacio llegó a ser más grande, y por eso fue que se empezaron a construir los teatros. Se construyeron primero un escenario bastante rudimentario, una parte de atrás donde estaba el público, un cuarto pequeño detrás del escenario donde podían cambiarse los actores, etcétera, etcétera, y así siguió evolucionando hasta los teatros que conocemos hoy en día. Las primeras obras de teatro que se llevaron a escena con un solo actor, que es el llamado protagonista, estas obras eran llevadas a escenas con un solo actor y un coro de personas, ya había hablado del coro antes, que lo ayudaban a contar la historia que se representaba. Sin embargo, a lo largo del siglo V antes de Cristo, los dramaturgos, que son los que escriben los dramas, continuaron introduciendo cambios e innovaciones en el texto teatral y, por supuesto, en la representación. Estos son lo que se llama la tríada de tragediógrafos. Suena bien. La tríada de tragediógrafos, que fueron Ésquilo, Sófocles y Eurípides. Ellos están clasificados en un nivel temporal, es decir, Ésquilo fue el primero, Sófocles fue discípulo de Ésquilo, Eurípides, no recuerdo bien. Interrumpo aquí, aunque me da algo de penita hacerlo, porque el profesor Sarcos está pronunciando mal el nombre de Esquilo. Está pronunciando esdrújulamente y no es esdrújula. Ahí donde está en la presentación,